Para Artigas. Bienvenido. Muchísimas gracias. En la persona de nuestro presidente municipal, un cordial saludo para todas las autoridades y el público en general. Orientales, bienvenidos a Concepción del Uruguay, capital de Entre Ríos en 1815, cuando deliberó el Congreso de Oriente. Y muchas gracias por la muestra itinerante. Yo felicito el sentido científico con que está elaborada la muestra y saludo a la directora del Museo Histórico Nacional del Uruguay y curadora de la muestra, a quien terminamos de escuchar. También saludo al embajador argentino ante el gobierno uruguayo, Dante Dovene. La muestra es inteligente porque no tiene un juicio a priorístico del personaje histórico, José Artigas, sino que va dirigida a la reflexión crítica del pueblo que estudie la muestra. Y la muestra parte de la base de lo que llamaríamos un estado de opinión sobre el personaje. Los ítems críticos sobre la personalidad de Artigas que voy a mencionar son válidos en general para la historiografía rioplatense, la uruguaya, el microclima montevideano, la argentina, el microclima de Buenos Aires, pero no necesariamente para la cultura de Concepción del Uruguay. Es cierto, como se presenta en el prospecto, de que la revaloración de Artigas en términos de su heroicidad como figura nacional y americana no es un estado de opinión unánime y tampoco refleja un estado contemporáneo con la existencia del prócer, sino que tanto para uruguayos como para argentinos la consagración ha sido un proceso del desarrollo de la historia. Así, por ejemplo, nos encontramos con un prejuicio, Artigas contrabandista, por su rol en blandengues en la frontera. El caudillo bárbaro, algunas interpretaciones mitristas de la historia, anarquista. El encargado de instaurar el orden revolucionario de la Revolución de Mayo, el juicio de la Junta de Mayo. El estadista, que es el sentimiento latente en los pueblos que integran el protectorado de los pueblos libres. Llegamos al héroe nacional y americano y también llegamos al exceso, al mito y al panegírico. Ninguno de estos estadios tan extremos corresponden a la cultura uruguayense sobre Artigas. La reflexión uruguayense, que trataré de formular de la manera más prudente, en respeto a mi pueblo, que es culto y tiene un pensamiento diverso y sumamente reflexivo, es la de reconocer a Artigas como un héroe común de uruguayos y de argentinos. Como un héroe común en la Revolución de Mayo, que implicaba la emancipación del periodo colonial para el caso de 1810 a 1820 de lo que dio en llamarse las Provincias Unidas del Río de la Plata. También el nuevo país se llamó Provincias Unidas de Sudamérica, en la visión de fondo de los liderazgos revolucionarios y otros fueran occidentales. En principio, recordemos que la banda oriental y Entre Ríos conformaban en la geopolítica del Virreinato del Río de la Plata la Intendencia de Buenos Aires. Y un decreto de Posadas de doble intencionalidad crea las provincias de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones por un decreto de 1814, asignándole capitalidad a la villa de Concepción del Uruguay. Pero
El eje del río Uruguay es el que está haciendo referencia al oriente y al occidente. Más generalizado el mensaje artiguista hacia el Congreso o Asamblea Constituyente de 1813 para las Provincias Unidas del Río de la Plata, el mensaje artiguista es de soberanía de los pueblos. Y las instrucciones que los pueblos dan a sus diputados en las 4 versiones que nos hizo sistematizar nuestra consultora Ana Frega, la gran historiadora uruguaya, revela que las instrucciones reflejaban el estado de opinión de los pueblos. Esos pueblos votaban y transferían soberanía e independencia. Es ocioso suponer si el Congreso de Oriente declaró o no la independencia antes que el Congreso de Tucumán. Es ocioso porque para los pueblos del protectorado ya eran independientes de Fernando VII, sus sucesores, metrópoli, porque los pueblos habían votado por su soberanía y eran independientes. Es cierto, el Congreso de Oriente tenía la problemática de examinar la contrarrevolución de Mayo en las autoridades que detentaban un poder viciado, pero también la crisis dentro del propio protectorado. Puedo decir que el paradigma de Artigas como un héroe común para orientales y argentinos vale para orientales y entrerrianos. Al afirmar lo que estoy diciendo, no voy a ocultar que nuestra historia es trágica, es trágica. El jefe, el líder, el maestro, ante el frente militar, ante los avances portugueses y ante la catástrofe de Tacuarembó, tenía que coexistir con una situación que, si bien la había creado, podía tener una evolución autónoma. Su lugarteniente, Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, junto con López, conforman el Ejército Federal y, siguiendo las instrucciones de Artigas a Ramírez de 1819, desenvuelven la batalla de Cepeda y suscriben el Tratado del Pilar. Frente a esta situación dramática, entrerrianos y orientales asumimos las consecuencias de la falta de posibilidad de entendimiento de nuestros jefes. Es común al mundo de la política la fractura entre los líderes y es más trágica cuando la fractura deriva en la guerra. Y Concepción del Uruguay, como Entre Ríos, hacia comienzos de abril y mayo de 1821, tienen la invasión artiguista y la confrontación con las tropas entrerrianas. Y nuestra ciudad, hacia abril-mayo, recibe la invasión artiguista con el ejército artiguista básicamente conformado por más de 2.000 indios misioneros. Así lo dice Oscar Urquiza Almandós en Historia de Concepción del Uruguay. Mas frente a la tragedia y frente a la fractura y frente a la sangre derramada, también debemos decir cómo actuó la cultura popular uruguayense y en general la cultura popular entrerriana. El mundo urbano de Concepción del Uruguay, yendo desde la frontera sur en el balneario Itapé hacia el norte, tiene desde histórico una calle central. Se llama Artigas y sin solución de continuidad se llama Supremo Entrerriano. Nuestro pueblo entiende que los jefes históricos están allí, en la conciencia crítica, y esta Entre Ríos se declara artiguista sin renunciar a nuestro respeto y consideración hacia el Supremo Entrerriano. Brevemente, ¿por qué? Pues bien, cuando Sarmiento se dirige al general Galarza, después de la muerte de Urquiza, en una carta dramática en donde Entre Ríos estaba en guerra civil por la revolución jordanista, define la primera calificación y dice: los entrerrianos son esos que
siguieron el ejemplo de Artigas, de Ramírez y de López Jordán. En la concepción unitaria del presidente Sarmiento y del mitrismo y del puerto de Buenos Aires y del centralismo, había que castigar al Frente Federal y no distinguían en cuestiones sobre aquello que se coincide y aquello que se discrepa. Pero la verdad, el mundo de la ciencia, la universidad, nuestros profesores orientales y nosotros, los profesores occidentales, que tenemos la comunidad de administrar nuestro legado histórico para unidad y felicidad de nuestros pueblos, aceptamos en Artigas el mensaje constitucional de Provincias Unidas del Río de la Plata, emancipado de España con República Federal. Allí está el proyecto de constitución de la provincia oriental del Uruguay. Allí está también la sabia proyección del proyecto constitucionalista sobre confederación de las Provincias Unidas de Sudamérica, las instrucciones y fundamentalmente el legado de Artigas en su exilio. Yo agradezco que podamos tener esta asamblea de los pueblos libres, porque me parece que esta es nuestra obligación, recrear nuestra historia, no negar nuestros desacuerdos, ni negar nuestras tragedias, pero inspirarnos en esa cosa central que tiene la sabia cultura popular, la autodeterminación de la nación. ¿De qué nación? Aquella perspectiva de la Revolución desmayó como una emancipación americana, hasta 1824, la batalla de Ayacucho, tras el legado sanmartiniano y la experiencia bolivariana. Hasta 1824, la emancipación se concebía como continental. Luego, la realidad, los conflictos, la guerra, los conflictos de interés, a veces más que la guerra, hacen la necesidad de que la emancipación derive hacia los proyectos nacionales. Nacen los estados nacionales con definiciones territoriales, constituciones, y aquí estamos, intentando reconstruir la visión americana en acuerdo entre orientales y uruguayenses. Allí está el Comité Nacional de Hidrovía, ahí están los mensajes de nuestros presidentes, el presidente Mujica, la presidenta Cristina, ahí están nuestros cancilleres, gratitud y reconocimiento a los embajadores que nos acompañan. La política exterior implica enhebrar acuerdos, reconquistar identidades y comprender que la muestra itinerante, Artigas, un simple ciudadano, no tiene que ver con nuestro pasado. Tengo una ficha que a mí me sirvió mucho para estas ideas generales que tomé del gran historiador inglés Eric Hobsbawm sobre su pregunta: ¿qué puede decirnos la historia sobre la sociedad contemporánea? Pues bien, la muestra de Artigas yo creo que es un material cultural, histórico y científico que nos hace comprender que la política la hacen los hombres, que los pueblos tienen lealtades hacia sus líderes y que en el ciclo de Artigas, conflictos, limitaciones, contradicciones, eso no inhibe el legado central, que no tiene que ver ni con los triunfos ni con la derrota del protagonista en algún momento de su ciclo, sino con su mensaje de redención para las próximas generaciones. Estas generaciones toman a Artigas como un héroe común. Agradecería que los orientales nos permitan compartirlo y para los entrerrianos y los argentinos el lazo central de reconstruir con orientales acuerdos trascendentales. Muchas gracias.